a hacer una oración para que sea el Espíritu de Dios el que esta mañana esté aquí con nosotros, que el Espíritu de Dios se mueva libremente como lo hace, con toda autoridad que Él tiene. Esto no es una invitación que nosotros le demos, no es un permiso que le demos. Él es autoridad y entonces es nosotros lo que le pedimos que nos permita estar en su presencia. Padre, gracias te damos nuevamente. Gracias por este domingo, gracias por este día. Gracias por habernos regalado aliento de vida. Gracias por habernos permitido llegar hasta aquí. Gracias por haber puesto todo lo que se requiere para que todos y cada uno de los que estamos aquí hayamos logrado vencer todas las adversidades que se levantaron desde temprano, que nos impedían estar aquí, pero hemos llegado gracias a tu misericordia y gracias a tu favor. Te pedimos, Padre, que en esa favor y en esa misericordia que has tenido con nosotros hasta este momento, te permitas, Señor, libremente mover y hacer en cada uno de nuestros corazones como mejor tú sepas, Señor. Hoy disponemos, Señor, nuestros corazones para que seamos cada uno ministrados con tu Espíritu, para que tú puedas hacer libremente como tú has decidido, como tú has planeado, para que tú puedas ir a cada uno de nosotros y escudriñar a lo más profundo de nuestro corazón e indicarnos cuáles son las instrucciones que debemos hacer. Que seas tú el que planifiques y que pongas en cada uno de nosotros acciones por venir. Gracias te damos. Permítenos comenzar, Señor. Permítenos hacer todo esto en tu nombre, sabiendo que tu guianza, sabiendo que tu indicación, sabiendo que tu instrucción está puesta en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como hemos estado hablando últimamente, hablábamos precisamente de lo que era, ya lo habíamos dicho, primeramente hablamos de que siempre en nuestras invitaciones, siempre que nosotros hacemos esto, sabemos que hay una resistencia, ¿verdad? Sabemos que hay una oposición, sabemos que hay una cuestión en la que va a haber esa resistencia, pero sabíamos que todo esto no se trata de lo que nosotros hacemos, no es de lo que nosotros nos preparemos, sino a final de cuentas es que el Espíritu de Dios, ya lo decíamos, va a ir y va a incomodar a las personas, va a hacer que de una u otra manera ellas reciban esa invitación como algo que se convierta en una respuesta que ellos están buscando. Tal vez vendrá la situación, como decíamos, la resistencia a no aceptar esa respuesta. Pero decíamos que en base a lo que Dios está haciendo no depende de nosotros, y por eso hace 8 días decíamos que nosotros tendremos que entonces considerar que solo somos servidores, solo estamos al servicio de lo que Dios está haciendo, que lo único que vamos a hacer nosotros es llevar un mensaje. Solo somos mensajeros, solo somos emisarios del mensaje que es Dios el que está invitando. Depende entonces de que cada uno de nosotros nos veamos como servidores, ¿verdad? Lo decíamos hace 8 días. Jesús puso una línea, una marca, una dirección. Lo hablábamos hace 8 días, diciendo: no hemos sido llamados a ser servidos, sino a servir. La condición de cada uno de los que han recibido el llamado, de los que han recibido el mensaje, de los que han aceptado esta invitación, es ponerse en los zapatos, ponerse en la dirección, ponerse bajo las instrucciones de Jesús. Y lo veíamos hace 8 días. Jesús nos invita a que nos veamos como servidores, que nos veamos cada uno de nosotros que estamos al servicio de los demás. Pero hay una condición, ya lo veíamos, que todos podemos considerarnos servidores, que todos podemos vernos en esa actitud, pero depende, ¿verdad? Depende de la actitud que hagamos las cosas. Ya lo decíamos
en la carta que el apóstol Pablo escribió a los corintios, que les decía: se van a pesar sus acciones. Todo lo que ustedes estén haciendo va a ser escudriñado para ver qué fue lo que los motivó. De otra palabra dice: va a ser pasado por fuego todas sus obras, y si son obras que tuvieron una buena intención, serán de ciertamente, podemos decir, les serán pagadas. Pero las que no sean con esa buena intención, las que no se hayan hecho con el buen propósito, se consumirán y no tendrán ningún beneficio para ustedes. Entonces el apóstol Pablo decía: esto no tiene que ver con su salvación, sino simplemente tiene que ver con lo que ustedes estén haciendo, con lo que ustedes estén sumando, ¿verdad? Para cuando estemos delante del trono de Dios. Entonces, en esa condición de que cualquiera de los que hemos recibido, cualquiera de los que hemos aceptado, cualquiera de los que nos hemos puesto a las órdenes, al servicio de nuestro Señor Jesucristo, nos convierte en servidores, nos convierte en siervos. Pero hoy quiero invitarlos, quiero llevarlos a estas instrucciones que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Cómo ser no solamente un siervo, sino que podemos llegar a ser un buen siervo de Dios, un buen siervo de Jesucristo. Y hoy entonces vamos a ir precisamente a la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Incluso ahí en sus Biblias va a estar marcado como un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo de Jesucristo. Son las instrucciones que el apóstol Pablo le da a su discípulo, a su diácono, ¿verdad? A su ayudante, para dejarlo ya en una posición de liderazgo, en una posición de guiar a una iglesia. Y en el capítulo 4, a partir del versículo 6, vamos a leer del 6 hasta el 12. Y dice así la palabra de Dios, versículo 6: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por este mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya lo decíamos, son las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, vemos que es tanto Timoteo como Tito, dos de los personajes que recibieron una carta directamente, una carta membretada para ellos, escrita exclusivamente para ellos, pero también puede ser para cada uno de nosotros esa parte. También nosotros podemos recibir esas indicaciones, también nosotros podemos hacernos parte de esta instrucción. Ya lo decíamos, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo estas instrucciones de cómo, a partir del momento en que se va a quedar ya como líder, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso, debe de comportarse, debe de actuar. Le da indicaciones de todo lo que debe de ser prioritario para él y todas las cosas que probablemente le van a venir, y de las cosas que son prioridad
y de las cosas que debe de encargarse. Vemos que entonces, según los estudios bíblicos, Pablo conoció a Timoteo alrededor del año 50 después de Cristo, cuando llegó a Derbe y Listra. Dice que Pablo lo escogió a la tarea de misionero. Pablo se llevó a Timoteo, ¿verdad?, como su asistente, como su ayudante, como parte de este ministerio de misiones que el apóstol Pablo comenzó. Dice que después de viajar con el apóstol, anunciando el evangelio de Jesucristo por las regiones por varios años, me imagino que entonces el apóstol Pablo estuvo enseñando, capacitando, entrenando, ministrando a Timoteo, hasta que llegó el punto donde le dijo que se iba a quedar encargado de la obra en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y es cuando en este momento le da esas instrucciones, le dice: ten cuidado de lo que va a levantarse, ten cuidado de las enseñanzas que por ahí van a empezar a moverse. Tú tienes un fundamento, tú tienes un principio, tú ya sabes perfectamente lo que hemos estado enseñando en todos estos viajes. No permitas que esas enseñanzas, no permitas que esas falsas doctrinas se quieran incluir, se quieran involucrar, ¿verdad? Una de las cosas que vemos ahí y que al final hace énfasis, le dice que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie considere que eres joven. Y eso para muchos ha sido una explicación literal. Entonces se asume o se dice que por esta indicación, pues Timoteo tal vez era un adolescente, Timoteo era apenas un joven cuando ya se le dejó al cuidado, cuando ya se le dejó como encargado, podemos decirlo así. Pero según los estudios bíblicos, algo de lo que podemos asumir es que, primeramente, algo de lo que siempre hablamos es que nuestros conceptos occidentales no siempre son los principios y conceptos orientales. En otras palabras, lo que para nosotros literalmente significa algo, tenemos una definición específica, no necesariamente es la misma definición que existe en esta región. ¿A qué quiero decir con esto? Que para una persona en estas condiciones y más en esta región, considerarlo joven era probablemente una persona que pudiera tener menos de 30 años. Todavía una persona menos de 30 años era considerado joven. Entonces, para nosotros un joven a lo mejor es una persona que está entre, no sé, los 18, los 22 años, ¿verdad? Tal vez incluso menos. Para la cultura hebrea es joven aún cuando tiene 29 años, cuando tiene 30 años. 30 años es la edad, 30 años es la edad de que en la cultura hebrea se empieza el ministerio, se empieza a trabajar. De otras maneras, vemos, por ejemplo, cuando vemos o leemos al profeta Zacarías, al profeta, ahí se me fue, estábamos hablando, bueno, olvidemos esto. Ahorita se me va, y ahorita lo vamos a ver. Ya me quedé y no lo voy a. Cuando vemos al profeta Ezequiel, dice que está siendo preparado para el sacerdocio. Y el profeta Ezequiel tiene 29 años y apenas está preparándose. Por eso digo que en esta referencia podemos entonces asumir que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie escatime tu juventud, que nadie te vea joven y quiera por esa razón no considerarte apto,
probablemente no está hablando de un adolescente, está hablando de una persona, para nosotros a lo mejor ya un adulto joven, ¿verdad? Bueno, pero para la cultura, ¿verdad? Es una persona que está empezando, preparándose para el ministerio, está a punto de iniciar. Si dice que lo conoció al año 50 y que la carta se escribió probablemente al año 63, 65, podemos entonces asumir que Timoteo debe de tener aproximadamente unos 35 años. 35 años cuando el apóstol Pablo le dice: ya estás listo para ponerte a la cabeza de la iglesia de Éfeso. Y cuando le da la instrucción de que va a ser, o que no se sienta mal y que le quieran atribuir su edad, no está hablando necesariamente, ya lo decíamos, como recién iniciado o como apenas empezando, sino que lo van a ver joven en el liderazgo. Lo van a ver una persona joven en comparación con los otros líderes. Todo esto lo estoy poniendo aquí porque muy probablemente muchas de las cartas a Timoteo, hay gente que dice: bueno, es que eso es para la juventud, eso es para los que apenas están iniciando, esas instrucciones son para los que, pudiéramos decirlo así, para los bebés espirituales. Hay gente que asume esa postura y por eso lo estoy poniendo esto en antecedente, porque no necesariamente podemos decir: ah, bueno, pero es que eso es para otra edad. Estoy poniendo esto para decirles esto, como luego decimos, a todos nos queda el saco. No hay opción de decir: esto es para los jóvenes, estas instrucciones son para los que apenas inician, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un tiempo, ya somos mayores. Las instrucciones que el apóstol Pablo da nos van a quedar bien a todos. Con esta pequeña introducción, vamos entonces a ver cuáles son las instrucciones, las indicaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo para convertirse no solamente en un servidor, sino en un buen servidor de Jesucristo. La primera instrucción o el primer consejo que Pablo le dio a Timoteo y nos da también a nosotros en este día, por eso decía que no tomemos en cuenta o no descartemos, ¿verdad?, que las instrucciones para Timoteo son para los jóvenes, sino que eso puede incluir jóvenes, jóvenes mayores, adultos, adultos mayores y cualquiera que escuche esta palabra. El primer consejo que vemos aquí es en el versículo 7, donde se nos dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Otra traducción de este versículo nos dice: pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Lo primero entonces que vemos es que la instrucción de Pablo, ¿verdad?, habla de enfocarse en aprovechar su tiempo. Entonces, la primera instrucción es saber administrar bien el tiempo. Le dice: enfócate en lo que es primordial, desecha y no estés involucrándote en tonterías. Enfócate en el tiempo, cómo va a ser administrado, cómo lo vas a llevar. Y esto se convierte en algo que hoy en día, incluso en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en cualquier área de nuestra vida, va a ser una de las razones y es uno de los motivos que mucha gente ha detectado. Principalmente, ya lo decía aquí la palabra de Dios, desde un inicio estaba instruyendo y capacitando a que debemos saber cómo administrar nuestro tiempo. Hoy en día un maestro ha desarrollado un cuadrante de cómo los seres humanos administran su tiempo y por qué vienen estas condiciones que decía el apóstol Pablo: involucrarse en cosas triviales. Bueno, este cuadrante, ¿verdad?,
que habla de la administración del tiempo, lo han marcado así en la parte superior: las cosas que son urgentes y las que no son urgentes, y en el cuadrante vertical lo que no es importante y lo que es importante. Entonces, el primer cuadrante, donde surge lo importante y lo urgente, está marcado y dice: hazlo ya. Habla de todas las cosas que nos tienen haciendo urgencia, de todas las cosas que se nos vinieron encima, de todas las cosas que surgen y nos tienen todos los días trabajando y viendo cómo lo resolvemos. Y son todas las cosas que todos los días, de una u otra manera, nos tienen trabajando, ¿verdad? Todas las acciones que son importantes y que se vuelven urgentes nos tienen en la condición de solucionarlo ya. Ya no hay un tiempo, ya no hay un momento de decir lo dejo para mañana, lo veo después, ¿verdad? Se nos olvidó que había que pagar la renta y hay que hacerlo ya, porque si no, o los servicios, y verdad, son las 10 de la noche y andamos corriendo, ve a ver si el Oxxo está abierto, si todavía alcanzamos, salimos corriendo en pantuflas y se cae, se tropieza. Y entonces ya no llegó, le cerraron, se molesta, se enoja y todo el día está en ese estrés. ¿Por qué? Porque estamos en el cuadrante del tiempo, de la administración del tiempo, donde las cosas urgentes se han vuelto, o de las cosas, importantes se han vuelto urgencia. Y estamos trabajando siempre en las urgencias. Y trabajar siempre en las urgencias nos tiene siempre en estrés, nos tiene siempre en esa ansiedad, nos tiene cansados, nos tiene estresados, nos tiene agotados, porque estamos viviendo siempre en el cuadrante del hazlo ahorita. No hay opción para mañana, no se puede dejar para mañana, no se puede postergar, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo sí o sí. Otro de los cuadrantes que está ahí es el de no importante pero urgente. ¿Qué es este cuadrante? Cuando en el transcurso de nuestros días, a lo largo de nuestras actividades diarias, surgen estas condiciones que nos están distrayendo de nuestras actividades. Estoy hablando de la persona que estamos en el trabajo y se acerca el compañero y nos dice: fíjate que ayer me pasó esto y no sé qué hacer, y tengo el domingo o el sábado voy a tener una fiesta y la verdad es que no sé qué ponerme. O cuando estamos haciendo una actividad, suena el teléfono, o cuando estamos haciendo ciertas actividades, surgen cosas que nos distraen de lo que estábamos haciendo. Y se convierte en algo que deberíamos de delegar, mas sin embargo nos subimos o nos enganchamos en esa decisión. Cuando alguien viene y estamos, por ejemplo, en el trabajo, tenemos unas indicaciones, estamos desarrollando nuestras actividades laborales y se acerca el compañero, la compañera y nos dice: fíjate que tengo un problema, tengo una situación, no sé cómo hacerle. O peor aún, estamos en el trabajo. Imagínense, está todos los operarios ahí en las máquinas y estamos ahí trabajando en la computadora y el de al lado siempre está: oye, ¿cómo se hace aquí? Oye, ¿en qué botón le apretaba? Oye, ¿cómo le iba a hacer acá? Oye, ¿qué nos dijeron que le pusiéramos aquí? Oye, ¿te acuerdas qué nos dijeron que hiciéramos cuando pasa esto? Oye, ¿te acuerdas cómo era que se resolvía esto? Oye, ¿te acuerdas cómo entrábamos? ¿Te acuerdas cómo salíamos? ¿Te acuerdas cómo le prendíamos? ¿Te acuerdas cómo le apagábamos? Y no nos permite avanzar y todo el día nos tiene enganchados en situaciones que a final del día, cuando termina esa persona, cuando nos libramos de esa persona, cuando nos hacemos a un lado de estas cosas, brincamos de este cuadrante a este, porque ahora ya nuestras cosas tenemos que terminarlas y son sí o sí, y ya vimos el reloj y nos perdimos media hora explicándole cómo hacer, y esa media hora ya no la tenemos nosotros
Y entonces viene otra vez el estrés, viene entonces otra vez la preocupación, la emergencia, y otra vez estamos desesperados. Con esto no quiero decir que no estemos ayudando o que no seamos esos colaboradores, sino que empecemos a ver cuáles son las cosas a la hora de administrar nuestro tiempo que nos tiene enfocados o que nos tiene desgastados o que nos está robando tiempo de lo que deberíamos estar haciendo. Cuando estamos en el cuadrante 1, estamos siempre estresados, estamos siempre trabajando con emergencias. ¿Por qué? Porque muy probablemente en el cuadrante 3 nos estuvieron distrayendo de nuestras actividades y al final del día nos podemos ir al cuadrante 4, que es donde dice las cosas que no son urgentes, que no son importantes, cuestiones que sirven como nuestra válvula de escape, donde no es necesario hacerlo, donde ya de repente decimos, pues ya que se quede, ¿verdad? Ya son las 3, ya me cansé, ya no tengo cabeza para más, hay que se quede, ¿verdad? Y decimos, yo ya salí, ya mañana Dios dirá, y dejamos ahí las cosas. O termina siendo una zona donde cada uno de nosotros podemos desconectarnos de todas las actividades. Decimos, ya no quiero pensar en el trabajo, ya me voy a la casa, me voy a distraer, me voy a poner a hacer otra actividad, o simplemente a lo mejor me voy a quedar dormido un rato. Y resulta que el hecho de quedarnos dormidos un rato o de irnos a hacer otra actividad, pues sí, nos desconecta, nos deja, digámoslo así, en esta parte fuera del estrés. Pero cuando regresemos a la realidad, ¿a dónde vamos a llegar? Otra vez al cuadrante 1 y otra vez se va a repetir el ciclo. Lo que quiero decir aquí es que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, haz de tu tiempo una administración de lo que tienes que hacer hoy, pero también prepara lo que vas a hacer mañana. No te estés involucrando en cosas, como le decía ahí, no estés perdiendo el tiempo en cosas que no te van a ser prioridad. No estés perdiendo el tiempo en cosas que no son parte de tu trabajo prioritario. Está hablando el apóstol Pablo de cómo ser un buen servidor. Pareciera que le está diciendo, olvídate de los problemas de la gente, pero no, le está diciendo, mientras tú no estés bien administrado en tu tiempo, mientras tú no tengas bien administrado tus horarios, no puedes ser un buen servidor, porque tarde o temprano vas a crear condiciones donde ya no puedes ayudar, donde ya no vas a ser de utilidad, es más, donde ni siquiera vas a ir a ayudarle. ¿Por qué? Porque tus problemas van a estar agobiándote y cuando realmente te necesiten y cuando realmente se requiera de tu presencia, no vas a poder hacerlo. Dicen que cuando alguien sube por primera vez o todas las veces, esto sucede todas las veces, que las personas suben a hacer un viaje en un avión, dan instrucciones, las azafatas dan instrucciones de las cosas, cómo se van a llevar a cabo si hay una condición extraordinaria en el vuelo. Y lo primero que dice es que si baja la condición del oxígeno dentro de la cabina, si pierde esa despresurización, entonces caerán unas mascarillas para que cada uno de los pasajeros pueda respirar bien. Pero da una instrucción: si viaja con un niño pequeño, si viaja con un menor, póngase primero la mascarilla usted y luego auxilie al menor. Y todo el mundo dijera, pero si el niño no va a respirar, o sea, qué ingratos, ¿cómo vamos a dejar al niño por un tiempo sin respirar o tratando de respirar? ¿Qué no tendría que ser los niños primero? Y la instrucción es clara, dice, si usted viaja con un menor, póngase usted primero la mascarilla y luego asista al menor. ¿Por qué? Porque si usted
decide asistir primero al menor y no logra ayudarlo, no logra controlarlo, ni el menor ni usted van a estar en condiciones de salir adelante. Dice entonces, lo primero es ponerse bien usted, póngase seguro usted y luego está en condiciones de ayudar. Mientras usted no esté bien, no puede ayudar. Mientras usted no esté en condiciones óptimas, no se puede considerar como a una persona de ayuda. Entonces, ¿qué está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo? Organízate de tal manera que puedas ser un buen siervo. De nada sirve que 24 horas por 8 días estés con todos los hermanos yendo todos los días a sus casas, si después vas a tener 15 días cansado, agotado, que no vas a querer salir. De nada sirve que 8 días hayas querido hacer todo, si al final, cuando se requiera, no vas a estar disponible. Entonces, algo de lo que debemos empezar a aprender es que necesitamos administrar nuestro tiempo. Para ser un buen servidor, necesitamos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Necesitamos saber específicamente que cuando esté una necesidad urgente, una realidad que nos llame o que nos pida de nuestra atención, estemos al 100%. Imagínese que le dicen: hermano, necesito que me ayude para tomar una decisión, o hermano, quiero que me escuche, o hermano, deme un consejo. Y nosotros tenemos la cabeza vuelta loca y estamos con todas las preocupaciones, estamos con todas las cosas, y a lo mejor le vamos a decir: no, hermano, mejor usted escúcheme a mí, mejor démelo a mí, ¿no? Entonces, una de las condiciones que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: es importante que administres tu tiempo. Es importante que pongas en prioridad qué es lo que te debes de enfocar, y en otras cosas. No está diciendo el apóstol Pablo que no es importante que descanses, no es importante que ayudes, sino que lo tengas en una línea, en una escalera, en una pirámide, ¿verdad? De qué son tus cosas prioritarias, cuáles son las secundarias, y así sucesivamente. En un diagrama que hizo un escritor de cómo eran las habilidades o las cualidades que la gente podía desarrollar y ser una persona, digámoslo así, activa o exitosa, decía que una persona que puede poner su tiempo no solamente en este cuadrante, sino que él lo ponía como si fuera un pastel y lo dividía así en ciertas rebanadas. Y él decía que si nosotros sabemos que nuestras 24 horas están divididas en cada una de las actividades que necesitamos, nunca vamos a tener problemas si respetamos esas secciones de todo el día. Y él decía: si una persona le roba en las 24 horas, si una persona le roba tiempo a la sección de descanso por cumplir el trabajo, tarde o temprano esa parte que le está robando, esa rebanada que le está robando a las horas de descanso, se las van a cobrar. Tarde o temprano esas horas de descanso se las van a cobrar, y con intereses. Si usted deja, por ejemplo, de darle el tiempo de la alimentación por el tiempo de otra cosa, tarde o temprano esa sección va a exigir su tiempo, va a exigir sus horas. Entonces, en esta administración del tiempo debemos saber que todo, dice la palabra, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo, y debemos entender que cuando dice la palabra hay un tiempo para todo, es todo. Un tiempo para descansar, un tiempo para trabajar. Dice: un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. En otras palabras, la palabra de Dios está instruyéndonos a que debemos saber que todo lo que sucede en nuestra vida es importante y debe de tener un tiempo determinado, y debemos respetar esos tiempos. Debemos saber que
somos llamados incluso a que cada una de estas acciones estén cumpliéndose en tiempo y forma. Y esta es la indicación que el apóstol Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Administra bien tu tiempo. Incluso en Efesios 5, el mismo apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, según la instrucción aquí del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿verdad?, les está diciendo: pongan atención, no sean como los que creen que administran bien y se convierten en tontos, ¿verdad? Dice: no se sientan sabios, ¿verdad? Porque si ustedes hacen las cosas como ustedes creen que es mejor, realmente vendrán a ser necios, dice. Otra versión dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Entonces, la instrucción que primero da el apóstol Pablo, antes que cualquier otra cosa, le dice: nuestra prioridad es administrar nuestro tiempo. Le dice: Timoteo, solo cuentas con 24 horas al día, no tienes más. Si en 24 horas no lograste hacer todo lo que tenías que cumplir, entonces no fue un día provechoso. Entonces no se cumplió el propósito de ese día. ¿Por qué? Porque mañana vendrán otro día, y dice la palabra que cada día trae su afán. Cada día viene con su afán. No podemos postergar y decir: bueno, este afán lo dejo para mañana, estas actividades las dejo para mañana, esto lo hago mañana, porque mañana vendrá con sus requerimientos también. Entonces, algo de lo que podemos empezar a escudriñar es que la palabra de Dios dice que seamos administradores de nuestro tiempo, que aprendamos a darle un tiempo a cada cosa, porque es de ahí de donde nosotros podemos entonces aprender y por consiguiente empezar a administrar nuestro tiempo. Cuando nosotros dispongamos de un tiempo específico para cada cosa, sabremos que tenemos una sección específica para cada actividad, y entonces cuando se presente esa actividad sabemos a qué hora, en qué momento la vamos a desarrollar. El siguiente consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, y como ya lo decíamos también a nosotros el día de hoy, está en el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Otra traducción lo pone: el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. En otras palabras, le dice al apóstol Pablo a Timoteo, le dice: en esa administración que vas a hacer, en esa división que vas a hacer de tu tiempo, no pongas por prioridad las cosas materiales o las cosas personales o las cosas físicas de cierta manera. Pon primero como tu actividad o dentro de tus planes, pon el servicio o pon la obediencia, ¿verdad? Pon la obediencia a Dios. Ponte bajo la autoridad de lo que Dios esté haciendo. En otras palabras, podemos decir, tenemos dos opciones. Primero, ya nos dijeron, es importante que tengan una agenda. Es muy importante que se hagan de una agenda para que su día no se vuelva una locura. Están cansados de vivir estresados, de estar viviendo siempre en emergencias, de estar siempre presentando el día a día con un estrés, con un agotamiento. ¿Están cansados de eso? Sí. Bueno, pues cómprense una agenda. Y en esa agenda van a tener, todos los días van a ir anotando sus actividades. Ese fue el primer consejo.
El segundo consejo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: en esa agenda que ya te compraste, la prioridad tiene que ser el ambiente espiritual, porque es lo que te va a traer mejor beneficio que las cosas prioritarias. Si en esa agenda tú decides, bueno, pues lo principal va a ser mis horas de descanso, mis actividades personales, mis momentos de recreación, mis horas de comida, mis horas de esto, mis horas de esto. El apóstol Pablo está diciendo, sí son necesarias, pero no son prioridad, no son prioritarias. Es importante que consideres en esta administración tu actividad espiritual más que tu actividad física. En otras palabras, hay que tener una agenda. Sí, es necesario tener una agenda, pero tenemos dos opciones: o esa agenda la escribes tú, o esa agenda la escribe Dios. Y Dios va a ser, siempre debemos de verlo así, Dios va a ser de nuestra agenda la mejor agenda. Dios va a ser de nuestro día el mejor día distribuido en base a lo que nosotros pensamos y creemos que podemos hacerlo. Entonces, ¿es necesario tener una agenda? Sí, pero es más importante que esa agenda sea llenada, o sea, guiada, o sea, dictada por lo que Dios está mandando, que por lo que nosotros estemos pensando. Podemos entonces caer que dice, necesitamos entrenar en obedecer a Dios, ¿verdad? El propósito de esta agenda, el propósito de vivir bajo una agenda, implica ya una actividad que a lo mejor nos va a mover a nuestras maneras de actuar, de llevarnos el día a día, de consumir nuestros 24 horas. Pero hoy la instrucción es que necesitamos empezar, ¿verdad?, a trabajar en esa agenda que Dios quiere dictar. Empecemos a trabajar bajo los estatutos, bajo las indicaciones, bajo las normas que Dios está haciendo en nuestra agenda. Claro, la palabra aquí es aprender a obedecer. Le dice, ejercítate, ¿verdad? Cuando habla del ejercicio y le dice como una condición precisamente de la palabra que utiliza es la gimnasia, de donde conocemos esta disciplina. Es la misma palabra. Cuando habla de ejercicio, cuando habla de ejercítate, habla de esta parte de una cuestión como una disciplina. Y entonces le dice disciplínate, ejercítate, trabaja en la obediencia a Dios. ¿Por qué le dice ejercítate? ¿Por qué le dice trabaja en esto? Porque lamentablemente no es algo que nosotros digamos, el día de mañana yo tomo la agenda y empiezo a trabajar día a día, punto a punto, sin problemas. No. Es más, déjeme decirle, si nosotros no estamos capacitados, si nosotros no hemos hecho el hábito de tener una agenda, muy probablemente los primeros días ni siquiera la vamos a consultar. Muy probablemente por la mañana veremos alguna actividad y diremos, hoy me toca esto o hay que hacer esto. Y a lo mejor metidos en el cuadrante de las urgencias, se nos va a olvidar la agenda, se nos va a consultar qué teníamos que hacer, se nos van a olvidar muchas cosas. Y entonces es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto es una condición del día a día, de trabajarlo día a día. Esto no va a ser de una cuestión nada más por convicción, decir, sí necesito la agenda, sí voy a cambiar mi manera de actuar, sí voy a pensar diferente. Esto tenemos que trabajarlo, le dice el apóstol Pablo. Esto es de trabajo, esto es de estar todos los días. Y por eso dice, el trabajo físico no en mucho te aprovecha. Por eso hace ese ejemplo, le dice,
Está bien que tengas una disciplina, ¿verdad? No quiere decir, y muchos han incluso querido poner esto como el ejercicio físico a la cuestión de entrenarse en los ayunos, entrenarse en estas cuestiones de penitencia, ¿verdad? No, no está hablando de eso. No se trata de que forcemos a nuestro organismo a que se adapte a ayunos prolongados, a cuestiones estas de penitencia. No, está hablando literalmente del ejercicio físico, de la condición de un atleta. ¿Por qué lo podemos considerar esto? Porque ya hemos visto que el apóstol Pablo hace muchas referencias de estas disciplinas, de estas cuestiones de ejercicio o de estas disciplinas, como lo podemos decir, como atletas, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo le dice, es bueno ejercitarse, pero es mejor ejercitarse en lo que nos va a traer mejor resultado. Y le dice, ¿cuál es el mejor resultado? El ejercicio espiritual más que el ejercicio físico, ¿verdad? La disciplina espiritual nos va a traer una mejor condición que la que pueda traernos el ejercicio físico. Es por eso que entonces le dijo, ejercítate para la piedad. En otras palabras, entrénate para hacer el bien. Y la realidad es que el entrenamiento es algo progresivo y es algo que nos mejora a través del tiempo, ¿verdad? El entrenamiento tiene que ser del día a día. Tenemos que saber que esto es de todos los días. Cada día vamos haciendo las cosas, cada día vamos siendo más perceptivos, cada día podemos ver en qué condición, en qué momento vamos a aplicar esto. Les quiero poner un ejemplo para a lo mejor nos ayude más. Venimos a la iglesia y decimos, sí, queremos ser servidores, queremos apoyar a los demás, queremos sumarnos a todo lo que se está haciendo, queremos ser parte de esta actividad. Por ejemplo, si habláramos del Día del Amigo, habrá gente que diga, me quiero sumar, quiero ser parte, pero muy probablemente si es una situación que apenas es primera vez, si apenas es algo que no ha ejercitado, no ha hecho, pues muy probablemente no va a tener la capacidad incluso de saber a quién voy a invitar. ¿Quién es la persona que necesita ir a esto? ¿Quién es la persona que más necesita? Todos necesitamos, pero ¿quién es el que principalmente esté en esa necesidad? Y a lo mejor pudiera decir, voy a traer a mi amigo, voy a traer a mi tía, voy a traer a mi tío, porque ya ha venido, porque él ya sabe, porque va a ser más fácil que él me diga que sí, porque ha estado él ya fue a una iglesia, o él ya está yendo, ya conoce, pues él es más fácil que me diga que sí, y pues voy a traer a mi invitado. Pero la instrucción, y no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que a lo mejor todavía no somos receptivos a lo que Dios está diciendo y necesitamos aprender eso. Cuando nosotros decimos, yo quiero apoyar, yo quiero sumar, y a lo mejor pensamos que todas las personas que nos digan, ayúdame, tenemos que involucrarnos, tenemos que poner al 100. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que saber qué prioridad y quién realmente necesita. Porque debemos de saber que hay personas que están, ya lo vimos en el cuadrante 3, que nomás están queriendo robar de nuestra energía, robar de nuestro tiempo, robar de todo. Son esas personas que solo están, que no es ayúdame porque tengo necesidad, ayúdame porque no lo quiero hacer. Y entonces, lamentablemente, nosotros nos subimos a todos los carros que nos dicen ayuda, ¿verdad? Y lamentablemente hay prioridades, así como lo decíamos, tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar a los demás. Tenemos que saber bien nosotros claramente qué es lo que es ayuda y qué es lo que realmente no lo es. Y qué tal que se convierte en una excusa, en una justificación,
y nos vemos involucrados en cosas que no sirven, que no ayudan y que terminamos en una supuesta ayuda que no ayudó a nadie y que más bien perjudicó, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo: organiza tu tiempo y no te veas involucrado en problemas, en cosas triviales. Incluso hay una frase que dice: no te metas en cuentos de viejas, ¿verdad? Y con esto no quiere decir, no escuches a las señoras de edad avanzada, ¿verdad? Porque esto cayera muy bien para decir entonces: ya ves, mamá, no me estés diciendo. El apóstol Pablo dijo que no te escuche. No está diciendo eso. Cuando dice no escuchen cuentos de viejas, ¿verdad? No habla de personas adultas ni mujeres de edad avanzada. Está tomándolo como una frase. Déjeme poner un ejemplo. Para nosotros hay una frase que a lo mejor puede caer aquí y a lo mejor alguno lo ha escuchado. ¿Han escuchado esa frase que dice: en chismes de vecindad? No te involucres en chismes de vecindad. Claro, si eso lo escucho yo y vivo en la vecindad, voy a decir: ah, caray, oye, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué me dices chismoso? Pero es una frase que se ha acuñado para decir en cosas irrelevantes, ¿verdad? Es una frase que hemos aprendido para decir en cosas: no te metas en cosas que no valen la pena. Lamentablemente lo etiquetaron como chismes de vecindad, ¿verdad? Y pobres de los que vivimos en la vecindad, ya nos etiquetaron de chismosos. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dijo: no escuches cuentos de viejas, no está diciendo no escuches a las ancianas, sino está diciendo no pierdas el tiempo en cosas que no te van a ayudar. No creas que todo lo que escuches va a ser realmente alineado a tu propósito. Lamentablemente, ya lo dijimos, en esta administración del tiempo hay gente que está aquí queriendo robar incluso nuestro tiempo asignado o dedicado para el servicio. No solamente en el trabajo, debemos aprender que en ese cuadrante del tiempo, en esa administración del tiempo, no solamente está la gente que nos roba el tiempo en el trabajo, no solamente está la gente que nos roba o nos merma nuestro tiempo en la familia, no solamente está la gente que nos roba o nos distrae en la calle, sino que también hay gente que nos merma, nos distrae, nos mueve de nuestras prioridades en la iglesia, en el servicio. Siempre va a haber en ese cuadrante un espacio para cada uno de nosotros, y depende de cómo empecemos a administrar nuestra agenda, es como nos vamos a colocar en cada uno de ellos. Vemos entonces que la instrucción del apóstol es: ten tu agenda y ponte a trabajar en ella. ¿Va a costar trabajo? Sí. No es fácil, no se va a hacer de la noche a la mañana, no, pero necesitas empezar ya. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Bueno, pues principalmente en el tercer consejo que da el apóstol. Vamos a ir al versículo, dice, y ya lo explicamos que no está hablando de que es un niño, sino que le dice: sé ejemplo para los creyentes. No te pongas a discutir y no te pongas a pelear con los líderes de que si ya estás capacitado, que si no estás capacitado, que si eres o que si no eres. No te pierdas el tiempo en eso. Enfócate en ser ejemplo para los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Enfócate en eso. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Administrar tu tiempo para ser ejemplo. Ejemplo en palabra, dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Mucha gente considera que por el hecho de no hablar, como luego dicen, ya no digo groserías. Bueno, pues ya está bien, ¿no? No, está hablando de que las palabras que nosotros usemos sean para utilidad de la gente. Que todo lo que nosotros hablemos
sea para beneficio del que lo escucha. Y no nada más porque digamos, ya no utilizo un lenguaje, como luego dicen, de malas palabras, vulgar. El hecho de omitir esto no quiere decir que estamos siendo de bendición. Dice el apóstol Santiago que nuestra lengua, nuestras palabras, ¿verdad? Dice, es un pequeño órgano, pero es capaz de mover. Dice, es como el timón, un pequeño timón que es capaz de mover un gran barco. En otra versión, en otra más adelante dice, esa lengua pequeña es capaz de destruir y acabar con todo. Dice, es como una chispa, una pequeña chispa capaz de destruir todo un gran bosque. Entonces, tengamos cuidado de lo que hablamos. Lo primero entonces que dice, que si somos o queremos esforzarnos en ser esos buenos siervos, esos buenos ministros de Jesús, debemos de aprender a controlar nuestra lengua. Que lo que nuestras palabras salgan de nuestra boca sean para bendición, sean para ayuda, sean para fortalecer, sean para guiar, sean para instruir. Dice la palabra de Dios que esa misma es útil para enseñar, útil para corregir, útil para guiar, útil para cualquier necesidad de la persona. Otra indicación es que seas ejemplo en conducta. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, vemos cuando el centurión romano escucha de Jesús y dice, yo necesito que Jesús ayude a mi sirviente, yo necesito que Jesús haga un milagro con mi ayudante, ¿verdad? Y dice el versículo 3, cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Pudiéramos decir, bueno, pues era una autoridad romana y le dijo a unos judíos, vayan y tráiganme a Jesús aquí. Pero vemos el versículo 4 que dice, de todo corazón le suplicaron a Jesús. ¿Quién le suplicó de todo corazón? Los enviados. No solamente fueron y llevaron un mensaje, no solamente fueron y dijeron, estamos aquí porque una autoridad romana nos envió, porque nos amenazó si no veníamos, sino que dice que los enviados judíos fueron de todo corazón y le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece de tu ayuda, es él. ¿Por qué dijeron eso estos ancianos judíos? ¿Por qué dijeron esto estos líderes judíos de una autoridad romana? Porque ese hombre daba testimonio de ser una buena persona. Este hombre, a pesar de que estaba puesto como líder, como autoridad de ellos, ese hombre que estaba puesto por un gobierno y le dijeron, tú puedes hacer y deshacer con ellos, tú puedes robarles si quieres, tú puedes tomar de ellos lo que necesites, tú puedes hacerlos que te lleven tus maletas, tú puedes hacer con ellos lo que te plazca. Tenía la autoridad para hacerlo, tenía permiso para hacer con ellos lo que él quisiera, mas sin embargo él dio buen testimonio con ellos. Y cuando él pidió algo, ellos dijeron, si alguien merece que se ayude, es ese hombre porque ha dado buen testimonio. En otras palabras, aún sin conocer, dice que ni siquiera conocía de Jesús, pero ya daba buen testimonio. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la gente debe de ver tu testimonio, debes de dar buen ejemplo en tu actuar, en tu conducta, para que no digan, ay sí, aquí en la iglesia así, ahí enfrente y alabando y tus manos alzadas y cerrando tus ojos y hasta te caes al suelo y haces todo ahí el drama y el calambre del espíritu y todo, pero allá afuera ¿cómo eres? Entonces la siguiente indicación es ese ejemplo en tu conducta, que así como eres aquí, seas allá. Le dice en amor. Todos conocemos el versículo Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al hombre
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida. Amén. Pero en otra carta del apóstol Juan, mismo versículo, mismo capítulo: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros, ¿qué? Debemos ponerla por los demás. San Juan 3:16: de tal manera amó Dios, de tal manera nos amó, que entregó a su Hijo unigénito. Pero en otro capítulo, en otro libro, perdón, otra carta, mismo capítulo, mismo versículo dice: sí, pero ese amor lo tienen que manifestar también ustedes. Sí, es muy lindo saber que Dios nos ama, pero ¿saben qué? También les corresponde hacer lo mismo a ustedes. Y esa es una instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Demuestra el amor que se te ha dado. Demuestra en cada situación el amor del cual has recibido. Otro ejemplo que tiene que dar es en espíritu. El Evangelio de San Juan dice que Dios es un espíritu y los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, tenemos que tener esa prioridad, ya lo decíamos. Tenemos que enfocarnos en las cosas principales. Dice la palabra que el Espíritu es el que ordena, es el que manda, es el que guía, es el que manifiesta lo que se va a ver en la tierra, lo que se va a ver en nuestro cuerpo. Si nuestro espíritu, ya lo decíamos, si nuestro interior, si nuestro corazón no es movido a hacer lo bueno, no importa lo que nuestras obras hagan, no importa lo que por el exterior se haga. Si nosotros somos movidos por algo que no es correcto, pero lo que estamos haciendo parece ser correcto, a final de cuentas no estamos dando un buen testimonio en el ámbito espiritual. Le dice en fe, segunda de Corintios 5 dice: porque por fe andamos, no por vista. Otra versión dice: ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice: esto que estás haciendo, esta promesa, ¿verdad?, que va a ser para beneficio hoy, también va a ser para el beneficio postrero, la siguiente. Y por lo tanto debes de caminar y confiar en esa promesa. No es el resultado que veas ahorita, no es los beneficios que estés teniendo, sino lo que va a suceder, lo que está por venir, ¿verdad? Y termina diciéndole: en pureza, ¿verdad? Sé ejemplo en pureza. Segunda de Timoteo 2, dice el versículo 20: en una casa de ricos algunos utensilios son de oro y de plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Está diciendo que todos somos útiles para la obra. Todos podemos ser instrumentos para la obra de Dios. Y lamentablemente muchos creemos que porque Dios nos usó una vez, Dios nos utilizó una vez, ya estamos bien con Dios, estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuántos a lo mejor hemos escuchado o lo hemos dicho? Pues sí, estoy a lo mejor en una situación que para el mundo está mal, pero si Dios me utiliza es que Dios está bien, que Dios está contento con lo que estoy haciendo. A lo mejor la gente dice: pues mira ese líder, mira ese guía, mira ese pastor, mira lo que sea. ¿Cuál testimonio, cuál ejemplo, verdad? ¿De dónde sale? Pero la excusa que podemos decir es: pero Dios me utiliza, Dios me sigue utilizando, entonces Dios está contento con lo que estoy haciendo. Lamentablemente aquí el apóstol Pablo le está diciendo:
Cualquiera puede ser utilizado. Cualquiera puede ser utilizado. Cualquiera puede ser parte, ¿verdad?, de un ministerio, de un servicio. Cualquiera. Dice la palabra, si se acabaran los adoradores, Dios levantaría de las piedras hijos de Abraham. No hay ningún limitante para Dios para hacer esto. El punto es que dice, ¿en qué trabajos quieres servir? ¿O de qué parte quieres ser? Como decíamos en la carta a los Corintios, ¿qué obras quieres hacer? ¿Obras de madera u obras de oro? ¿Obras de troncos, de leña, u obras de plata? ¿Obras de hojarasca u obras de piedras preciosas? Tú depende, es de ti, de cada uno de nosotros. Decidimos cómo queremos ser utilizados. ¿Qué va a ser la diferencia? Que nos mantengamos en esa pureza. ¿Qué significa puro? No significa apartado. Santidad significa apartado. Y a veces confundimos ese apartado con no quiero tener contacto con nadie, ¿verdad? Y terminamos allá en el monte, ¿verdad? Como estos personajes, ¿verdad?, escondidos allá en un monasterio, que nadie los vea, apartados, ¿verdad? Esos ermitaños, ahí nos podemos ir allá al Cerro del Picacho y ahí comiendo langostas y todas las hierbas silvestres para no involucrarnos con nadie y mantenernos en santidad. Déjeme decirle que eso no es santidad. A eso no se refiere la santidad. Santidad significa no ser parte de lo que el mundo está hablando, no ser parte de lo que el mundo está planeando, no sumarnos a los proyectos del enemigo, no sumarnos a las condiciones que el mundo quiere llevar a la humanidad. Tenemos que ser radicales en eso. Ya lo explicábamos el miércoles, que si en el trabajo, ¿verdad?, han hecho una estrategia de cobrarse todos los sueldos caídos, todos los horarios o los honorarios impagables, si en el trabajo ya se ha hecho una estrategia para cobrarse a lo chino, ¿verdad? Si todos han dicho, pues como no me pagan lo que es, como no me dan lo que me corresponde, pues yo me cobro y me llevo. Y si la empresa ha dicho, pues como todos me roban, pues ¿por qué les voy a dar los aumentos? ¿Por qué les voy a dar las utilidades? ¿Por qué les voy a pagar aguinaldos? Si ya se ha hecho toda una estrategia, ¿verdad? Y si nosotros entramos y decimos, bueno, pues es que así es aquí, ¿verdad? Pues así se mueve aquí, pues ni modo, tenemos que agarrar. A lo mejor nos va a costar trabajo, nos va a decir, no, es que esto va contra mí, pero pues ni modo, así es aquí y pues tengo que hacerlo. El apóstol Pablo está diciendo, no tienes por qué hacerlo. Si todo el mundo lo hace, si en tu trabajo todos lo hacen, si ya es un círculo vicioso, no tienes por qué sumarte, no tienes por qué ser parte de eso. ¿Estás en el trabajo? Sí. ¿Estás con tus compañeros? Sí. ¿Estás haciendo las mismas actividades que ellos? Sí, pero no tienes que engancharte en lo que es ilícito. No tienes que engancharte porque todos lo hacen, pues lo vamos a hacer. Eso significa la santidad. Eso significa andar en los caminos del Señor. No estar escondidos allá en una cueva en la nariz del muerto. Eso no es estar apartados, es estar con esa convicción de que estamos haciendo las cosas, que estamos manejando, que estamos viviendo la agenda que Dios ha puesto para nuestras vidas. Cuando nosotros empecemos a vivir la agenda que Dios está dictando, cuando nosotros aprendamos que necesitamos una agenda primeramente, tal vez vamos a empezar por ahí, tal vez nunca habíamos vivido bajo una agenda, nunca habíamos
trabajado con un horario estipulado, pues el primer inicio es empezar a trabajar con una agenda. Pero si esa agenda está dictada por Dios y no por nosotros, dice entonces la promesa que el apóstol Pablo le da a Timoteo es: esto te va a ayudar para hoy y te va a ayudar para el mañana, te va a ayudar para la vida venidera. Cuando nosotros empecemos a aprender que estamos aquí en un entrenamiento para lo que vamos a hacer en una eternidad, nuestra visión tiene que cambiar de las cosas. Estamos aquí haciendo lo que vamos a hacer toda la eternidad. Dios quiere prepararnos para lo que vamos a estar haciendo en la eternidad. Si no somos capaces de hacer, si no estamos preparados, si no tenemos la intención, ¿cómo vamos entonces a hacerlo allá? Necesitamos aprender. Y no es a lo mejor como nos presentaron en las estampitas, en las imágenes, en las fotos, ¿verdad? De que vamos a estar ahí en las nubes sentaditos tocando el arpa, ¿verdad? O con las alitas así todos, nada más como las fotos, ¿verdad? No, está hablando de una actitud y un trabajo que vamos a estar haciendo. Déjeme decirle que el trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy es una preparación y una capacitación. Y no estoy diciendo de que estemos cubriendo horas y turnos en la empresa, sino del trabajo que está haciendo Dios en nuestro corazón, del trabajo que está haciendo Dios en que seamos más servidores, que lleguemos a ser el siervo útil, que Dios pueda decirnos: buen siervo fiel, puedes entonces seguir trabajando en más actividades. Te voy a poner en trabajar en otras áreas porque sabes y te has mantenido fiel. Si queremos llegar a ese nivel, necesitamos aprender a vivir bajo esta agenda. Necesitamos aprender que Dios está dictando ya desde antes una agenda y que depende de nosotros si la aceptamos o no. Depende de nosotros si la tomamos o no. Depende de nosotros si la seguimos o no. Si estamos en un punto donde le decimos: Señor, estoy cansado, no encuentro una salida, no sé por dónde, a lo mejor Dios dice: porque sigues manejando la agenda a tu manera, porque sigues haciendo las cosas de lo que tú crees que es prioridad y has dejado lo que realmente es importante para ti. Vamos este día a decirle a Dios que tal vez ni siquiera teníamos una agenda, tal vez ni siquiera habíamos planificado eso, pero es importante que hoy escuchemos estos consejos para ser esos buenos ministros, para estar ministrando, administrando lo que Dios está dando o lo que Dios está dispuesto a poner en nosotros. Si hoy usted ha llegado al punto de decir: necesito comenzar de nuevo, necesito reestructurar toda mi vida desde un principio. Yo quise ponerle incluso algunos ajustes, algunos parches, algunas, ¿cómo se dicen? Unas desviaciones, unos desvíos para mi vida. Pero hoy necesitamos decirle: necesitamos comenzar de nuevo. Necesitamos empezar de ceros. Tal vez todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos levantado, no estaba puesto sobre el fundamento correcto, no estaba puesto sobre los cimientos adecuados. Tal vez lo que estábamos levantando se nos estaba hundiendo, se nos estaba cayendo constantemente porque no estaba puesto sobre el fundamento. El apóstol Pablo dijo: solo hay un fundamento en el que podemos construir, solo hay unos cimientos de los que nos pueden mantener firmes todo lo que estamos construyendo, y ese fundamento se llama Jesucristo. Dice que Jesucristo fue la piedra desechada, la piedra que los constructores no quisieron poner, pero hoy Jesucristo se ha convertido en el simiente único y real de nuestras vidas.
Hoy Jesucristo viene a ser el único fundamento en el cual nosotros podemos construir una vida que se mantenga firme, una vida que pueda levantarse con propósito, una vida que pueda levantarse y caminar hacia un destino. El único fundamento que está realmente poniendo los cimientos correctos es la piedra desechada. Es la piedra que un día, dice, los constructores no aceptaron, pero que hoy viene a ser nuestra realidad, que hoy viene a ser la parte fundamental para todo lo que queremos construir. Hoy a lo mejor muchos hemos estado construyendo y hemos visto que se derriba, que se cae a veces lo que pensamos que estaba bien. A veces hemos levantado un muro, hemos levantado una pared y creemos que ya está estable, que ya está firme, y con el tiempo nos damos cuenta que se empieza a desmoronar, que empieza a caerse, que empieza a desequilibrarse, y decimos: ¿qué está pasando, Señor? ¿Será el enemigo? ¿Será el enemigo que quiere destruirme? ¿Será el enemigo que está aquí para tumbar todo lo que yo estoy construyendo? Y tal vez la respuesta es: no, no es el enemigo, es que no has hecho lo correcto, no has levantado tus muros, no has levantado tus proyectos en el único fundamento en el que debe de ser. Tal vez tus proyectos, tus planes de vida no se llegaron a concluir como los pensabas, porque nunca pusiste el fundamento. Y hoy estamos pagando las consecuencias de esto. Hoy estamos viviendo tal vez condiciones donde esa inestabilidad de no tener un buen fundamento. Hoy estamos pasando por situaciones donde el no haber puesto, no haber construido donde estaban los cimientos firmes, hoy nos tienen angustia, nos tienen preocupación, nos tienen desespero, y buscamos justificaciones, buscamos culpables. Y a lo mejor la respuesta hoy es: necesitas volver a construir, pero en el cimiento correcto. Necesitamos volver a construir, necesitamos empezar desde cero, pero ahora en un lugar correcto, ahora desde el fundamento adecuado, ahora con los principios que van a regir una construcción firme, una construcción correcta, una construcción que se va a levantar, que va a ser firme, que se va a erguir como algo que se va a mantener, y que no venga, y que a pesar de que todo lo que venga contra ella se va a mantener, y no habrá nada ni nadie que nos pueda derribar. Dice la palabra: ¿quién nos librará del amor de Cristo? ¿Qué podrá quitarnos del amor de Cristo? ¿Qué nos moverá de ese cimiento? ¿Qué podrá venir que nos desarraigue del fundamento cuando estamos puestos sobre la roca firme? ¿Qué vendrá? ¿Qué podrá venir que mueva lo que construimos cuando estamos amarrados a la roca? Dice: no hay nada, no podrá venir nada, ni lo presente, ni lo lejano, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nada ni nadie podrá alejarnos, movernos de ese fundamento. Hoy vamos a pedirle, vamos a rogarle, vamos a postrarnos delante de Dios y decirle: Señor, dime, capacítame, instrúyeme, y si necesito empezar de cero, dime cómo lo hago. Enséñame a construir, enséñame a seguir tus pasos, enséñame a seguir tus proyectos, enséñame a leer tus planos. A lo mejor hemos construido algo mal porque no tuvimos la capacidad de leer los planes, no pudimos leer los proyectos de Dios, y pensamos que el vistazo que dimos, y pensamos que la manera que interpretamos era la correcta, y a lo mejor ese error nos ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Hermano, hoy oramos porque Dios cambie esa perspectiva. Oramos porque si estamos en medio de aguas turbulentas, Dios se levante como la roca firme, como ese faro en medio de la tormenta, y diga: aquí está la respuesta, aquí está la salida. Y yo necesito, dice el Señor, que tú cambies tu manera de pensar,
que tú cambies tu manera de actuar, que tú cambies tus planes y proyectos, que derribes, que quemes tu agenda, porque yo tengo una agenda nueva para ti, dice el Señor. Una agenda de bien y no de mal, una agenda que va a traer vida y no muerte, una agenda que va a traer bendición y no maldición. Padre, hoy necesitamos, hoy corremos hasta ti, Señor, y nos postramos delante de ti porque estamos cansados, estamos agotados. Hemos vivido toda una vida en el cuadrante de la emergencia, tratando de solucionar las cosas desde nuestra perspectiva. Hemos cambiado toda actitud por tratar de resolver las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, a nuestro entendimiento, y eso ha desgastado día a día nuestra vida. Señor, hoy estamos delante de ti, nos postramos delante de tu trono, Señor, para pedirte dirección, para pedirte ayuda, Señor. Somos incapaces de construir, somos incapaces de levantar, Señor, si no estás tú en medio de nuestros planes. Trae, Padre, una respuesta a nuestras vidas. Queremos, Padre, que nuestro testimonio deje de ser lo que nosotros creíamos o lo que nosotros pensamos o aparentamos, Señor. Tal vez nuestro testimonio se ha convertido en un testimonio maquillado, en un testimonio que no es correcto, que no percibe realmente quiénes somos. Te pedimos, Padre, que vayas hasta el corazón mismo y escudriñes todo lo que nos sirve y lo derribes, lo quites, lo consumas con tu fuego purificador. Pedimos que cambies todo lo que esté en nosotros que no sirve, todo lo que hemos acumulado en nuestras vidas que no es de bendición, que no es de ayuda. Señor, consúmelo, derríbalo, hazlo nada. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser sumergidos. Necesitamos estar bajo tu amparo y cobertura, Señor. Necesitamos de ti. Regrésanos, Señor, a ese lugar donde nos sentíamos felices, donde nos sentíamos resguardados, donde una vez nos sentimos apapachados, donde una vez te conocimos. Regrésanos otra vez a ese lugar, Señor. Llévanos otra vez bajo tu amparo y bajo tu cobertura. Llévanos otra vez a ese lugar donde te conocimos por primera vez. Llévanos otra vez, Señor, al primer amor. Llévanos otra vez a donde esa seguridad y esa certeza nos hizo salir adelante, nos hizo avanzar, nos hizo dar esos primeros pasos. Hoy, Señor, tal vez estamos como desviados, estamos como confundidos y necesitamos volver al redil, Señor. Necesitamos volver a tus caminos. Hoy, Señor, tal vez estamos en medio de un bosque oscuro. Necesitamos aprender nuevamente cuál es el camino que tú has trazado. Señor, vuelve a ser tu lumbrera a nuestros pies. Vuelve a ser tu guía a nuestros pasos, Señor. Llévanos nuevamente por el camino, Señor. Necesitamos hoy, Señor, regresar. Anhelamos, Señor, ese momento, ese tiempo. Buscamos otra vez, Padre. Buscamos otra vez tu amor incondicional, Señor. Sumérgenos, sumérgenos en tu amor, Señor. Sumérgenos, inúndanos, inúndanos en tu amor, Señor. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez.
nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, oh, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, Rey que perdona multitud de errores. Yo me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante
ti, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, digno, eternamente, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, oh. Solo ante ti yo me inclino. Padre, y así queremos terminar este día dándote gracias. Gracias, Padre, por instruirnos. Gracias por revelarnos cómo debemos comportarnos cada uno de nosotros. Ahora queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe a ser siervos tuyos, siervos fieles, siervos obedientes a lo que tú nos pidas. Padre, te damos gracias porque sabemos que siempre vienes a refrescar nuestro corazón, vienes a instruirnos, a guiarnos, y todo lo haces por amor a cada uno de nosotros. También queremos darte gracias en esta mañana por esta provisión que tú has puesto en cada familia aquí representada. Gracias por el trabajo de cada uno de mis hermanos. Gracias por los que ya están recibiendo un fruto de una cosecha de todo lo que ellos sembraron con muchos años de trabajo. Gracias por los que están aún en su trabajo, Señor. Por los que tienen trabajo y los que no tienen, te pedimos que tú abras puertas de bendición, que tú abras puertas, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú también ahí tienes cuidado en esa parte, en sus alimentos, en su sustento, en lo que cada uno de nosotros necesitamos físicamente. Gracias por estos corazones alegres, por estos dadores alegres. Gracias porque tú eres el que pagas, Señor, este lugar para podernos reunir. Te pedimos que tú sigas, Señor, siendo el proveedor de esta iglesia, mi Dios, de esta familia, de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos ahí de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta tarde, porque el día de hoy nos llevamos una palabra de fe para todos nosotros, para poder avanzar.
Vamos a ponernos ahí de pie, vamos a exaltarlo. Y antes de irnos, antes de despedirnos, nunca de su presencia, pero a lo mejor sí de nosotros, vamos a exaltarlo, vamos a darle gloria, vamos a decirle que le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Vamos ahí, vamos a levantarnos y vamos a decir cuán hermoso es nuestro Dios. ¿Cuántos creen eso? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Vamos, cántale. Cuán glorioso eres, Jesús, Fue tu poder, fue tu cruz, dígale, la que me salvó, me rescató. Un momento hay, yo libertado, quiero cantando. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria. más fuerte. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús, a ver, saltando. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, Te doy gloria, gloria. a ti Jesús. Damos gracias, Jesús. No se vaya de aquí de la iglesia sin antes darle un abrazo a su hermano que tenga a un lado, de preguntarle cómo está. Así es, amén. Y denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hermanos, y recordarles que el lunes tenemos el discipulado.